Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Sean Vida para todos muy Todos. bienvenidos a una Tema transmisión geral, más del Gênesis, Instituto Vida para transformado para Todos. reinar. Tema Isaías general, 44, Génesis, a morte de transformado Raquel e o para reinar. nascimento Mensaje de 44, Benjamim. la muerte de Raquel Gênesis y el 35, nacimiento de 16 a Benjamín. 29 e Génesis 36, 35, de 1 até 16 al 42. 29 y capítulo Nós 36 estamos del 1 al falando a respeito 43. da vida de Jacó. Nosotros estamos hablando con Nós relación nos a la vida de identificamos Jacob. muito com ele. Jacó Nosotros era nos identificamos um mucho con suplantador. él. Ele Jacob usava era todos os meios un para alcançar suplantador. aquilo que ele quer. Él usaba Isso é natural, todos los somos assim. medios para alcanzar todo lo que él E quería. Y mas tem uma nosotros, de coisa cierta manera, muito boa somos que también Deus así. amava, que Y, Jacó amava pero hay aquele algo muy primogênito. bueno que Dios Amava amaba a de Jacob. bênção que Deus Am- havia Él dado a amaba el Abraão derecho de e as primogenitura, él promessas amaba la bendición que dadas Dios le a había dado a Abraão e Abraham sua y descendência. las promesas Isso dadas a Abraham fez y a su que descendiente. dia Esto Jacó fez de hizo tudo. toda la Esaú diferencia. nasceu primeiro, Y un día Esaú nasceu primeiro, Jacob hizo ele de segurava todo. no Él no calcanhar nació de seu primero, irmão, Esaú por isso nació o nome primero. Jacó, Él que significa o segurador. agarraba a Ele su segurou hermano por el no calcañar. Por eso su calcanhar nombre ou Jacob, que suplantador. significa aquel que E toma se el calcañar lutava o para ter también o suplantador. direito da Y, primogenitura que pero él correspondia luchaba às para promessas de tener Deus el derecho de dadas a primogenitura Abraão, que le a bênção. correspondía a las promesas de Dios, Isso dadas a foi Abraham, su objetivo bendición, da sua y, luta durante a vida y toda. esto fue Só para os irmãos el saberem, objetivo de su lucha durante toda su vida. Solo para que los hermanos sepan, yo hice un gráfico colocando en el tiempo los sucesos para nosotros poder tener una idea mejor del tiempo que pasó. Por ejemplo, cuando Jacob, él tuvo la primera oportunidad real de obtener el derecho de primogenitura, cuando su hermano volvía de casar, cansado, y él terminó, Esaú terminó vendiéndole el derecho de primogenitura a Jacob. Y esto cuando los dos tenían 25 años de edad. Solo para que ustedes tengan una idea, 25 años de edad. Y después sucedió algo aún más dramático, que fue la bendición de Isaac, que debería haber sido dado a Esaú, el primogénito, pero terminó siendo dada a Jacob. Esto ya fue 45 años después de que Esaú vendió el derecho de primogenitura. Por tanto, los dos ya tenían 70 años de edad. En nuestra cabeza parece que los dos ya eran jóvenes, pero tenían 70 años cuando Jacob consiguió la bendición de su padre con la ayuda de su mamá Rebeca. Y ahí sí él tuvo que huir de la casa de sus padres para Harán, donde estaba su tío Labán. Y en el camino él descansó y Dios le apareció en un sueño. Y fue un sueño donde él vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, cuya parte más alta alcanzaba los cielos, y los ángeles de Dios subían y descendían por esa escalera. Hermanos, esto es una revelación muy grande para Jacob. Quién sabe, Jacob quería obtener la bendición, quería obtener las promesas de Dios, pero tal vez en su cabeza fuese algo relativo a las cosas terrenales.
Pero cuando en el sueño él vio que Dios había puesto una escalera que unía el cielo, él percibió que lo que Dios le quería dar a él era algo de otra esfera, de la esfera celestial, de la esfera de parte de Dios. Ahí amplió su visión. Por eso que cuando él se despertó, él dormía sobre una piedra como una almohada. Cuando él se despertó, él dijo, cuán temible, esto está registrado en Génesis 28, él dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fue allí que él tomó la piedra, que él descansó sobre la piedra como una almohada, la erguió y le colocó aceite y le fue hecho una columna. Y aún más, al lugar que la ciudad antes se llamaba Luz, él dio el nombre de Betel. Betel significa la casa de Dios. Entonces la visión de Jacob fue ampliada, aunque él tenía poca experiencia espiritual, pero su visión fue ampliada. Por eso, queridos hermanos, lo que yo dije para ustedes, que nosotros servimos al Señor, nosotros tenemos que tener una visión clara, una visión que nos gobierne por el resto de nuestra vida. Creo que el Señor te llamó y me llamó, te escogió y me escogió, porque nosotros amamos aquello que Dios ama. Nosotros amamos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se ha hecho aquí en la tierra. Y como Jacob, un día Dios entonces nos mostró su visión, y esa visión muestra que Dios quiere, a través de Cristo, que es aquella escalera que estaba con base en la tierra, pero alcanzaba el cielo. Esto fue revelado en Juan capítulo 1. Ahí nos muestra que Jesús era la escalera cuya cima llegaba al cielo, pero Él era la escalera no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Él es el Dios que se hizo carne, se encarnó para llevar al hombre hasta Dios. Él se encarnó entre nosotros y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por tanto, hermanos, hoy, a través de Cristo, la tierra está unida al cielo, y Cristo es la única unión, la única conexión al cielo. Entonces, nuestra primera visión, hermanos, es la visión de quién es Cristo. Por eso, yo usé... Oh, Señor Jesús, vamos allí. Quería correr un poco, pero creo que vale la pena que dejemos esto más claro. Mateos 16. Mateos 16. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Quiere decir, para el pueblo, para las personas, Jesús era solamente uno de los profetas. Jesús no quedó satisfecho con esta respuesta, pero ahí en el versículo 15 él dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Ustedes están conmigo ya hace un tiempo. ¿Quién soy yo para ustedes? Ahí Simón Pedro le respondió, porque él obtuvo la revelación de Dios. Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre.
sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos de una visión que el mismo Dios nos revela. Dios quiere revelarnos que Cristo no es solamente cualquier uno de los profetas. Cristo es, Él es, Jesús era el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué significa el Cristo? Significa el ungido de Dios y el enviado de Dios. Jesús era el ungido de Dios, el enviado de Dios, hermanos, para la tierra. Y Él es el Hijo del Dios viviente. Quiere decir, Él trajo al Dios vivo hasta la tierra entre los hombres. Trajo la vida de Dios para nosotros. Todo lo que el hombre necesita, hermanos, es la vida de Dios. Por eso en el jardín del Edén, en medio del jardín, Dios plantó el árbol de la vida. El hombre puede hacer 1000 cosas, 1000 buenas acciones, pero sin la vida de Dios, nada vale para Dios. Dios quiere que el hombre reciba su vida y Jesús Cristo vino como el ungido de Dios, el enviado de Dios, para traer la vida de Dios hasta el hombre. Ahí Jesús entonces quedó satisfecho con esta revelación, pero Él quiere dar una revelación adicional, versículo 19. Y yo también te digo, Pedro, yo te voy a dar aún una revelación más. El Padre me reveló a usted, ahora yo te voy a revelar mi iglesia. Entonces, hermanos, hasta la iglesia es una cuestión de revelación. Y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una piedra en la construcción. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia que Cristo iba a edificar. Por tanto, hermanos, la visión completa que deberíamos tener es quién es Cristo y qué es la iglesia. Y la iglesia, al final del versículo 19, necesita ser edificada. Y el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir, la iglesia es el reino de los cielos, donde los cielos manda. La iglesia es el territorio celestial. La iglesia es el reino de los cielos. Entonces nosotros obtuvimos esta visión, y no solo una visión estática de Cristo y la iglesia, sino que Dios desea encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Esta es la voluntad de Dios. Ya hablamos esto en Efesios 1, versículos 9 y 10. Nuestros adolescentes ya saben esto. ¿Es verdad o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque o versículo 9 de Efésios 1 diz, desvendando-nos o ¿Eh? mistério da sua vontade. Porque el versículo 9 de Efesios 1 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y después nos muestra que Dios desea encabezar a Cristo sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Esto está en Efesios 1, 9 y 10 que nuestros adolescentes ya conocen. Solo que, ¿cómo Él va a encabezar todas las cosas? Es por medio de la iglesia. Por eso que en el versículo 22 y 23 del mismo capítulo de Efesios 1, dice que Dios, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, Él lo dio a la iglesia. Para que la iglesia pueda primero ser encabezada por Cristo, para después Dios usarnos como una plataforma para encabezar todas las cosas. ¿Ustedes entienden este orden de trabajo? Entonces nosotros estamos en el proceso de edificación de la iglesia. En otras palabras, estamos permitiendo que Cristo nos encabece a cada uno. Este es el Evangelio del Reino. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio del Reino? Porque Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre toda la iglesia, sobre todos los miembros. Por eso, hermanos, yo no soy más dueño de mi nariz, de mi vida. Yo soy de Cristo. Mis acciones, mi mente, mi voluntad, poco a poco, hermanos, necesitan transformación.
Es por esto, hermanos, que la vida de Jacob nos muestra un Jacob natural, suplantador, siendo transformado a través de la palabra de Dios y a través de las circunstancias en que él pasó. Y al final, él se transforma en Israel. Es este trabajo que Dios está haciendo con usted y conmigo. Ahí, entonces, después, 20 años en las manos de un Labán. Jacob era un suplantador, pero Labán era 10 veces peor. Y él quedó en las manos de Labán por 14 años. Hermanos, usted trabajaría 14 años gratis para su suegro, para poder casarse con las 2 hijas de Labán, gratis, sin recibir nada a cambio. Es solamente para obtener a las 2 hijas. Hermanos, es casi que inexplicable hoy en día, pero 6 años más para poder liberar Labán, liberar a sus mujeres y a sus nietos, a sus hijos. Para poder él salir de allí, él pidió que trabajase un tiempo más. Él trabajó 6 años más. 6 años más. Dios estaba con Jacob, que Dios lo enriqueció. En los primeros 14 años, Jacob no tenía ni una oveja. Él dijo, yo cuidaba del rebaño de Labán y yo no podía ni comer un animal. Ahora, en los 6 años siguientes, Dios lo enriqueció. Dios lo hizo muy rico con siervos, siervas, mucho ganado y camellos. Y Dios es quien lo bendijo. Y cuando llegó al final del 6.º año, del segundo o cuarto, esto quiere decir, 20 años trabajó para Labán. Jacob percibió, es el momento de salir, es el momento de partir. Él no podía salir, que iba a salir porque Labán no lo iba a dejar. Él salió huyendo. Y cuando él salió huyendo de allí, déjenme ver. ¿Pueden poner en el gráfico o no? A partir de hoy, este gráfico va a estar disponible para ustedes. Miren allí. En el año, ¿dónde está? 1716 antes de Cristo. ¿Ustedes ven aquí? 1716 antes de Cristo. Allí Jacob, allí vuelve, sale de allí, de la casa de Labán, retorna, vuelve. Labán, Jacob ya tenía 90 a 91 años de edad cuando él sale de la casa de Labán y él vuelve, encuentra otro gran problema. Su hermano, ¿será que su hermano lo busca para matarlo? Y él queda con miedo cuando tuvo la información que su hermano venía a encontrarse con él, trayendo 400 hombres. Pero si un hermano se va a encontrar con otro hermano, ¿para qué va a traer 400 hombres? Él no viene con buenas intenciones. Él va a matarme y diezmar mi familia. Él quedó con mucho miedo, mucho miedo. Él oró al Señor. Aún así, él con sus artimañas colocó varias, ¿cómo se dice? Varias secciones de personas. Las personas menos importantes para él estaban adelante. Si Esaú mataba, él quedaba atrás con José. Él tenía mucha astucia, pero no necesitaba nada de esto. Cuando Esaú se encontró con él, lo besó. Hermanos, toda aquella preocupación, aquel infarto casi, no necesitaba ni haber sucedido. Yo creo que toda la tensión, el estrés que él pasó, todo no era necesario. Era solo confiar en el Señor, porque fue el Señor que lo llamó de regreso. El Señor que le dijo, en cuanto estaba en la casa de Labán, él le dijo, usted recuerda
de Betel. ¿Usted recuerda Betel? ¿Usted recuerda que usted hizo un voto en Betel? ¿Usted recuerda que usted ungió una columna, una piedra en Betel? Vaya allá, vuelve allá. Allí que él volvió fue a Betel. Solo que pasó con una prueba de Esaú que no lo mató y finalmente él encontró en Siquén un lugar confortable para quedarse. Él no fue a Betel. ¿Ustedes entendieron? Dios de Betel lo llamó a él a Betel. Él en medio del camino se encontró en Siquén un lugar bueno para quedarse. ¿Quién tiene hacienda aquí? ¿Quién tiene un rancho aquí? ¿Quién tiene ranchos aquí? Saben que cuando usted era pobre, no tenía ningún pedazo de tierra, toda su familia trabajaba allí. Cada hijo, por eso que antiguamente las familias tenían muchos hijos, porque los hijos son la mano de obra. Tenían 10 hijos, 20 hijos. Entonces son mano de obra allí en la chacra, en el rancho. Cuando usted no tenía dinero, todos trabajaban. Algunos ordeñaban la vaca, otros cuidaban de los chanchos, los puercos. Todos sus hijos trabajan, todos trabajan. Pero cuando usted quedó rico, un dueño de un rancho, ¿él qué va a hacer? Va a comprar una buena casa en la ciudad. Hay su familia, va a la ciudad, hay supermercado, hay salón de belleza, hay todo allí, hay escuelas buenas y el ganado y el rebaño queda con los siervos. Los siervos cuidan. Entonces Jacob encontró un lugar ideal, colocó su familia en Siquén y compró un campo para sus animales. Este es el modo, hermanos, confortable, cómodo de vivir la vida de la iglesia, la vida humana. Hermanos, por eso yo digo que Jacob es muy parecido con nosotros, muy parecido con nosotros. Nosotros somos así. Siempre encontramos una manera para acomodarnos. Encontramos la manera más confortable para quedarnos. Pero el Señor no lo dejó allí. Levantó una situación, no voy a repetir mucho. Dina fue violada y dos de sus hijos, de los hijos de Jacob, practicaron una cruel violencia, muy cruel. Mataron a todos los hombres de la ciudad, a todos los machos, todos los varones, y saquearon todas las casas y llevaron a las mujeres y los niños en cautiverio. Hermanos, esto es muy cruel. De nuevo, hermanos, estaba arriesgando la vida de toda la familia. Imaginen, los pueblos de la región supiese lo iban a matar, pero Dios los guardó. Dios puso terror entre los pueblos y nadie lo iba a seguir a ellos. Solo que Dios recordó, pero yo no te llamé. Cuando yo lo llamé a usted, ¿quién te llamó? Fue el Dios de Betel que te llamó. Dios hizo recordarte que usted tiene que volver a Betel. Usted recuerda que usted hizo un voto allí. Usted recuerda que usted prometió, se consagró para edificar la casa de Dios. Ahora le pregunto a ustedes, no es a Jacob que le pregunto. ¿Ustedes recuerdan que un día ustedes hicieron un voto? Ustedes se consagraron para hacer la voluntad del Señor. Y Dios quiere una iglesia edificada. Usted que estaba siempre acostado en camas espléndidas, en descanso para usted, Cristo es esto para usted, Cristo es aquello para usted. Un día Dios le dijo, yo quiero que usted se levante esta piedra y se torne una columna. ¿Cuántos cristianos quieren vivir cómodamente? Cristo es todo para mí. Dios quiere que usted se levante como una columna para tomar la responsabilidad en la casa de Dios, para la edificación de la casa de Dios. Si todos nosotros nos acostamos en cunas espléndidas, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a llevar la responsabilidad? ¿Quién va a cargar las cargas en la casa de Dios? Hermanos, Dios necesita de usted. Por eso los valientes de David tienen que colocarse en primer lugar, y también los demás hermanos. Los adolescentes tienen que aprender a cargar responsabilidad. Los jóvenes, cuidar de los adolescentes. Los intendentes, dando todo el soporte logístico
para que el Señor pueda usar como operaciones para expandir la iglesia, expandir la obra del Señor. Y los valientes de David, hermanos, tienen que estar trabajando para gerenciar el negocio de Dios. Vamos a tomar nuestra responsabilidad. Entonces, si usted quedó en Siquén mucho tiempo, es el momento de salir de Siquén. Vamos a volver a Betel. Está bien. Entonces él fue a Betel. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Señor Jesús. Yo estoy yendo por arriba de mi bosquejo. No sé cómo voy a continuar aquí ahora. Déjeme ver. Ahí él llegó en Betel. Capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel. Hermanos, suban a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahí el versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que estaba con él. Entonces todos llegaron, salieron de Siquem y llegaron a Luz, que es Betel, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque en Génesis 28, cuando Dios le apareció a él hizo un voto, un compromiso. Si el Señor me guarda en esta jornada, en este camino, guarda, me da pan y ropa para vestirme y me trae en paz a la casa de mi padre, entonces Dios será el Jacob. ¿Entienden o no? El Jacob, el Dios de Jacob. Dios será mi Dios. Entonces era el Jacob. Solo que ahora, hermanos, aquí, ¿quién le apareció a él? Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Jacob. No. Y al lugar lo llamó el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hermanos, la visión de Jacob se amplió. No es más el Dios de Jacob, es todo para Jacob. Dios cuida de mi seguridad, cuida de mi pan, me da vestido, cuida de mi familia, me trae en paz. Hermanos, Dios es el Dios de Jacob, pero ahora Dios quiere revelarse a él como el Dios de Betel. Dios quiere edificar la iglesia, por eso, hermanos, nuestro enfoque tiene que cambiar. Si nuestro enfoque es nuestro egocentrismo, es siempre para nosotros. Dios quiere cambiar su enfoque. El enfoque es la casa de Dios. El enfoque es la edificación de la casa de Dios. Es el Betel. Ahí, entonces, el versículo 9. Apareció otra vez Dios, Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. A partir de aquel momento, Dios cambió su nombre, y cuando cambia su nombre, cambia la persona. Yo ya hablé sobre esto, no voy a hablar mucho más que esto. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Crece y multiplícate. Hermanos, esto es maravilloso. En un determinado momento de nuestra transformación de vida, cuando llega un punto bueno, hermanos, el Dios es el Shaddai que aparece a nosotros. Cuando Dios, el Shaddai, aparece a nosotros, es porque nosotros intentamos usar todos nuestros medios y artificios, artimañas, nuestra capacidad, habilidad para hacer las cosas. Cuando usted ya se cansó, ahí Dios aparece. Ahí Dios aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Así como en Génesis 17, Él apareció a Abraham. Yo soy el Shaddai. No use la fuerza de su carne. Por eso que Él instituyó la circuncisión. Es esto, hermanos. Apareció Dios a Él. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. No voy a detallar en el versículo 11. Hay mucho para compartir. No voy a hablar mucho ahora. Ahora necesitamos seguir. Necesito seguir el mensaje aquí. Ahora entonces el versículo 16.
Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, es Belén. Ustedes fueron a Israel. Ustedes fueron a Belén. Ustedes fueron a Belén, ¿no es así? Entonces, ya hay una pequeña distancia para Belén. Raquel entonces dio a luz un hijo y este nacimiento fue penoso, trabajoso, y Raquel murió en ese parto. Al salir del alma le dio el nombre de Benone y Benjamín. Recuerden este dos nombres. Y levantó Jacob una columna que está hasta el día de hoy. Entonces salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar, y aconteció, versículo 22, aún no voy a hablar. Hermanos, ¿quién era Raquel? Raquel era la amada de Jacob, por la cual estaba dispuesto a trabajar 7 años para Labán gratis, solo que Labán lo engañó, le dio a Lea, y entonces por Raquel trabajó más 7 años, entonces son 14 años gratis. Entonces era su amada. Hermanos, voy a decirles a ustedes, Raquel fue la elección natural de Jacob, por amor de quien trabajó 14 años para Labán. Por tanto, hermanos, la muerte de Raquel fue la pérdida de su elección natural. En compensación, Jacob obtuvo a Benjamín. En tipología, en algunos aspectos, tipifica a Cristo. Yo voy a explicar de aquí en poco tiempo. Yo quiero decirles a ustedes, nosotros tenemos nuestras elecciones, nuestras preferencias naturales. Hermanos, necesitamos aprender que nuestras elecciones naturales, nuestras preferencias, tienen que ir a la cruz. Tienen que morir. Y para obtener más a Cristo y permitir que la vida de Dios crezca de hecho en nosotros, preparándonos para la edificación de la casa de Dios. Entonces, esta muerte de Raquel tipifica esto, que nuestras elecciones naturales tienen que morir en la cruz para obtener más a Cristo, Benjamín, y prepararnos para que y permitir que nuestra vida, que la vida de Dios en nosotros crezca, pero ¿con qué objetivo? Edificación de la casa de Dios. A pesar de Lea no haber sido la elección de Jacob, pero hermanos, ella fue la elección de Dios. Usted no sabía. Ella es quien dio más hijos a Jacob. ¿Y quién fue sepultada? ¿Cuál de las mujeres fue sepultada con Jacob en la caverna de Macpela? Lea y no Raquel. ¿Ustedes entienden? A los ojos de Dios, Lea era su mujer. Entonces, hermanos, no tenga elecciones naturales. Nuestra elección natural tiene que ir a la cruz para que nuestra vida crezca, ganar más a Cristo para la edificación de la casa de Dios. ¿Está bien? Entonces, lo mismo, Pablo tenía una carrera brillante en el judaísmo. ¿Ustedes recuerdan esto? Yo creo que en Hechos 9 relata un poco esto. Hechos 9. Él tenía una elección natural, ¿no es así? Para su carrera, para su futuro. ¿No es así? Él pedía, seguir la carrera. La carrera del judaísmo fue la elección natural de Saulo, pero un día Cristo apareció en su vida cuando él iba a Damasco con el fin de arrestar, tomar preso a los que eran del camino. Estoy hablando del capítulo 9 de Hechos. Una luz en el cielo alumbró su alrededor. Versículo 2.
y él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, por si encontraba algunos hombres o mujeres del camino, los trajese preso a Jerusalén. Esta era la intención. Él quería subir de estatus en su carrera. Cuanto más los enemigos del judaísmo no sean presos, mayor era su ascensión en la carrera. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa en al aguijón. Y levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Esta historia continúa en Hechos 26, versículo 15. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, presta atenção 16. Levanta-te y fírmate sobre Pero tus levántate, pies, porque presta atención al 16, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que le abras sus ojos, para que los conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí habla él al rey Agripo, que él estaba siendo entrevistado por el rey Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, nosotros necesitamos tener una visión celestial. Todos nosotros, desde los adolescentes a intendentes, todos nosotros necesitamos vivir la vida de la iglesia, una visión celestial. Es el enfoque de nuestra vida. Suceda lo que suceda en nuestra vida, esta visión siempre va a gobernarnos. ¿Está bien? Ahí, Hechos 22 nos muestra que Saulo, él tenía un currículo apreciable, envidiable. Capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, Saulo, él tenía un currículo envidiable, pero miren en Filipenses 3 lo que él dice con relación a su elección anterior. Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Porque yo fui circuncidado al 8º día. Un judío genuino, legítimo, es circuncidado al 8º día. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él tenía una elección maravillosa, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, usted tiene que tener una visión que haga que usted vea lo que es mejor, lo que tiene más valor. Entonces, sí, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, esta palabra excelencia es superior en valor, en posición y en autoridad, y también en poder. Es superior en todo. Es la excelencia, es lo que excede. Hermanos, el conocimiento de Cristo es lo que excede, lo que es más allá, que excede mucho a la religión judía y también sus elecciones naturales.
Entonces, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es basura? Basura aquí es estiércol. Considero como estiércol aquella brillante carrera en el judaísmo, aquella vida académica a los pies de Gamaliel. Lo considero todo aquello como un estiércol para ganar a Cristo. Es Benjamín. Es ganar a Cristo, es Benjamín. Ahora voy a explicar. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso, hermanos, solamente esta visión de Cristo, que Dios desea encabezar todas las cosas, y la iglesia es el medio por el cual Dios concede hacer que Cristo encabece todas las cosas y la iglesia edificada. Entonces, hermano, nosotros estamos dispuestos a sufrir pérdidas. ¿Usted está dispuesto? ¿Usted tiene esta visión? ¿Esta visión te controla? ¿Usted considera sus elecciones naturales, sus preferencias como basura, como estiércol para ganar a Cristo? ¿Usted está dispuesto? Hermanos, este punto que Dios quiere llevarnos. Oh, Señor Jesús, solamente teniendo esta visión es que nosotros vamos a obtener más a Cristo para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahí, listo. Bien. Raquel dio a luz. Hermanos, bueno. Jacob se dirigió a Hebrón. Infelizmente, en medio del camino murió Raquel, cerca de Belén. Yo voy a decir un poco del significado de los nombres. Raquel, antes de morir, dio el nombre de Benone. Benone, no sé si es Benone o Benoní. ¿Qué significa? Hijo de mi sufrimiento. Pero Jacob le dio el nombre de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha. Benjamín es el hijo de la mano derecha. Hermanos, en tipología, estos dos nombres tienen mucho significado en la vida de Cristo. Cristo es el verbo que se encarnó, que se hizo carne, ¿no es así? Desde su nacimiento y durante todo su vivir humano, Él vivió una vida de sufrimientos aquí en la tierra. ¿Es así o no? Isaías 53:3. ¿Cómo Cristo vivió aquí en la tierra? Era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, Él, que es Dios, glorioso, vino aquí en la tierra a salvar a los hombres. Él fue rechazado, el más rechazado. Él es el más despreciado. Y este es el significado de Benoni. Pero después de su muerte y resurrección y ascensión, Cristo fue levantado para sentarse a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo poder, dominio y nombre. ¿Dónde está esto? Efesios 1. Vamos a ver. Efesios 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Entonces, Benjamín es, ¿qué es? Significa ¿qué? Hijo de la mano derecha. Entonces, el Señor Jesús se tornó el hijo de la mano derecha. Se sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre cualquier autoridad. Por tanto, hermanos, ellos estaban dirigiéndose de Betel a Hebrón. En el camino falleció Raquel, pero allí cerca de Belén, pero al final ellos llegaron a Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Este mensaje, yo pretendo hablar un poco sobre Hebrón.
porque yo hablé sobre qué. Berseba. Vocês se lembram que eu gastei um tempo para falar sobre Berseba? Berseba. Ustedes recuerdan que yo hablé sobre Berseba, un nombre que no daba mucho valor. Berseba significa, hermanos, el valor que tiene la palabra profética. Es un pozo de aguas nacientes o pozo de aguas corrientes. En la versión en español es agua viva. Hermanos, nosotros tenemos una preciosidad. Agua no para de fluir entre nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que amar Berseba. El enemigo de Dios va a intentar tapar, va a intentar cortar nuestro suministro, va a intentar llenar y desviarnos, distraernos. Hermanos, nosotros no vamos a permitir ser distraídos. Si está tapado, vamos a destaparlo. Vamos a pedir que el Señor haga que esta agua brote nuevamente. Hoy a la mañana yo quedé muy contento en la comunión con los hermanos. Varias microrregiones aquí del estado de San Pablo, de esta región, están levantándose, están emancipándose. Yo no voy a hablar ni los nombres. Varios hermanos están aquí. Hasta Curitiba está aquí. Qué cosa maravillosa. Todos están despertándose. Están siendo emancipados. Esto, hermanos, es una alegría para nosotros. Nosotros, gracias al Señor. Todo esto es gracias a Berseba, gracias al correr de las aguas que nos da dirección, nos da vida, nos da ánimo para que nosotros emancipemos, principalmente con la herramienta TCI y juntamente con los colportores. Hermanos, solo para que ustedes sepan que Cubatón anduvo rápido, ya tiene una casa de colportores, ya hay colportores ahí, ya están designados para allí. Y los hermanos de Itacoaxetuba quieren tener rápido, ya alquilaron la casa, ¿no? Ya alquiló, ¿no? La casa de colportores. Hermanos, es maravilloso. Tenemos hermanos de Jaú, Ribeirão Preto. Qué cosa maravillosa. Las ciudades están siendo emancipadas. Hermanos, no tiene ningún sentido. Nosotros estamos aquí viviendo esta vida de la iglesia convencional, tradicional, religiosa. Hermanos, Dios no consigue edificar su iglesia. Dios no consigue conquistar más territorio. Gracias al Señor que hoy las cosas cambiaron. Por eso, hermanos, todo esto gracias a Berseba. Nuestra lucha por las corrientes de las aguas. No vamos a parar de cesar por las aguas vivas. Esta es la fuente de todo. Ahí nosotros vamos a Betel y Berseba. Nosotros vimos una sala que nosotros vamos a dar el nombre de Betel en el centro de convenciones Génesis. Y nosotros vamos a tener un auditorio llamado Betel. Y este auditorio llamado Betel, ya hablé mucho sobre Betel. Dios quiere, hermanos, la edificación de la casa de Dios. Dios no va a volver si solamente individuos aquí, súper espirituales, súper maduros, para recibir al Señor de regreso. No, el Señor solo va a regresar cuando la iglesia esté edificada, una novia lista, una novia como la iglesia gloriosa, sin mancha, sin defecto, para que Cristo se case. Hermanos, es para esto que estamos trabajando. Esto es Betel. Ahora, y entonces, Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Comunión con Dios. ¿Terminó? No tengo más que comentar. Es esto. Hebrón es comunión. Comunión con Dios. No, hay mucho significado detrás de esto. ¿Esto qué quiero decirles a ustedes? ¿Cuándo? Oh, Señor Jesús. Todos nosotros tenemos comunión esporádica con Dios, ¿no es así? Una comunión con Dios todos tenemos, pero usted vivir una vida constante en comunión con Dios es otra cosa. Esto se conquista.
No es esporádicamente tener comunión con Dios. Yo necesito tener una vida constante de comunión con Dios. Esto es conquistado por precio. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio para vivir una vida en comunión con Dios? ¿Quién está dispuesto? Números capítulo 13. Entonces, vamos a ver Números capítulo 13. Números capítulo 13. Número 13. Vocês se Número lembram 13. que Ustedes recuerdan Deus então mandou que Dios entonces mandó povo que espiem a al terra de pueblo Canaã. Na verdade, mais por que espíen la tierra de Canaán. fé deles, né? No es por falta de fe de Esse ellos. povo voltou, Ahí, os 12 este espias pueblo volvió, que foram los espiar a 12 terra, espías que voltaram, fueron a espiar la e eles tierra disseram, volvieron. aqui, ó, ¿Y qué dijeron? Aquí, versículo versículo 25, ao cabo de 40 dias, 25. voltaram de espiar, Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. trouxeram o fruto da Y terra, anduvieron mostraram, y então, vinieron o a fruto da terra, Aarón y trajeron el fruto de la tierra y mostraron. Versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra, aquí viene el relato, la narrativa negativa. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Algunas versiones usa Enac. Yo desde joven aprendí más como Anac, pero nuestra versión está como Anac. Los hijos de Anac, ¿quiénes son los hijos de Anac? Son exactamente los mismos que aparecieron en Génesis 6, donde los ángeles caídos tomaron a las mujeres que más les gustaba a ellos y terminaron engendrando sus hijos gigantes y valientes en la época y llegaron a tener una estatura. Ustedes saben que Goliat tenía ¿cuánto? 2 metros. ¿Eh? Yo hablé. 2 metros 90, ¿no es así? 2 metros 92. ¿Tan preciso así? Usted se imagine un gigante de 3 metros de altura. Una vez yo estaba en el aeropuerto de Estados Unidos. Estaba solo embarcándome. Yo no sé si eran un equipo de basquet o de vóley. De repente yo estaba al lado de un gigante de esto. Yo tenía que mirarlo así, pero no parecía hombre, no parecía un ser humano. El bicho era grande, parecía una torre. Ustedes percibieron que para conquistar la tierra de Canaán hay gigantes, hay ciudades fortificadas por estos gigantes. En otras palabras, para usted conseguir vivir una vida constante en comunión con Dios, hay muchos gigantes, muchas dificultades. Señor, no, yo no puedo, Señor. No consigo vencer este problema, no consigo vencer aquel problema. Y de vez en cuando salgo. Hermanos, tenemos que tener un espíritu para conquistar. Si usted tiene el espíritu de los 10 espías, usted no va a conquistar Hebrón. En esta mañana, esta palabra es liberada para ustedes. Dios quiere hacer de ustedes, hermanos, conquistadores de Hebrón. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. El pueblo es poderoso. Está el hijo de Anac. Los amalequitas habitan en el Negev. El eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en el norte, en el monte, y el cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb, presten atención, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo Caleb? Hay gigantes, hay problemas, hay anaquines, hay ciudades fortificadas. No, él no vio nada de esto. ¿Qué dijo Caleb? ¿Qué vio Caleb? Subamos y tomemos posesión de ella, porque más poderoso podremos nosotros que ellos. Hermanos, este es el espíritu de quien conquista Hebrón. ¿Usted quiere conquistar esta vida de tener comunión con Dios? Tiene que tener este espíritu. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son todos gigantes. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestros parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ahí, ¿qué sucedió? Versículo 14, hermano. El pueblo entonces, todos cayeron lamentando, llorando, cuando llega el 14:24. Dios, aquí dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a poseer y va a conquistar Hebrón? Como Caleb, usted necesita tener otro espíritu. ¿Qué es otro espíritu? Es solo perseverar en seguir. ¿Qué es perseverar en seguir, hermanos? Es continuar, ¿saben? Recibiendo la palabra, inmersión, grito de guerra, y creer en la palabra y seguir al Señor a través de la palabra. Usted no tiene que inventar nada. Usted no necesita decir, yo soy el héroe, voy a matar a los hijos de Anac. No, basta usted seguir la palabra. Dios va a hacer esto. Entonces, él perseveró en seguir al Señor. Este es otro punto. Y él va a dar entonces, Moisés dijo, le va a dar su descendencia, ¿no es así? Oh Señor Jesús, el Señor es quien dijo. Ahí cuando llega a Josué 14, vamos a ver Josué 14. Versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Usted sabe. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a recorrer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Hermano, no necesita inventar nada, es solo seguirlo. Seguir según la palabra. Aquí Caleb no se comportó como un héroe, no necesita ser un héroe, hermanos. Basta seguir, basta perseverar en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. ¿Es verdad? Hechos 2:42. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Bueno, versículo 9. Entonces Moisés en aquel día
juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dijo Caleb, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Yo tenía 40 años. Yo tenía otro espíritu, perseveré en seguir al Señor. 45 años después yo continúo con mi mismo espíritu. Yo estoy fuerte aún hoy, como en el día de Moisés me envió. ¿Cuál era la fuerza? Entonces, tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Usted está fuerte o no? ¿Los intendentes están fuertes o no? 85 años, como 40 años, como valientes de David. Dame pues ahora este monte, del cual Jehová habló en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová esté conmigo y los echare como Jehová ha dicho. Caleb no estaba exigiendo la tierra cuando la tierra, los gigantes habían sido expulsados ya. No, él tenía que expulsarlo aún. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por herencia. ¿Usted quiere tener Hebrón por herencia? Entonces usted tiene que conquistarla. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Por tanto, el Hebrón vino a ser heredad de Caleb. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. ¿Qué era Kiriat Arba? ¿Qué significa Kiriat Arba? Arba era el hombre más grande entre los anaquines y la tierra reposó de la guerra. Hermanos, para Caleb no le interesaba si el más grande gigante, él solo perseveraba en seguir al Señor. Hermanos, hoy es lo mismo. Todo lo que tenemos que hacer no es ser un héroe, es seguir la palabra del Señor, seguir al Señor a través de la palabra. Y el Señor nos dará la victoria y nos hará conquistar Hebrón. En resumen, para conquistar Hebrón, conquistar una vida de comunión con Dios, en primer lugar, creer en la palabra de Dios, que ella es poderosa para ejecutar conforme a que Dios es poderoso para realizar lo que prometió. 2. Perseverar en seguir al Señor independientemente a las circunstancias. El momento es difícil. Estoy pasando por tantas dificultades, tantos problemas. Es independiente de las circunstancias. En tercer lugar, no impresionarte con el gigantismo de los problemas. No se impresiones con el tamaño de los problemas. Si usted persevera en seguir al Señor, no importa el tamaño de los problemas. El Señor es poderoso para hacerlo a usted que pase por esto. Pero creer que el Señor hará que sean panes para que nosotros los devoremos. Por último, el mismo espíritu de lucha por la buena tierra a los 40 años de edad, también a los 85 años de edad, o sea, siempre renovados, y vamos a renovarnos cada día. Los intendentes, si se renuevan cada día, ustedes van a ser como adolescentes. ¿No es así, hermanos? El Señor necesita de intendentes adolescentes, llenos de vida. Bueno, después viene una situación en que Rubén infelizmente profanó el lecho de su padre. No es algo bueno para comentarse, pero está aquí. ¿Dónde está? 35, ¿es así? ¿Dónde estoy? 22.
Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Benjamín ya había nacido en aquel tiempo. Eran 11 los hijos con Benjamín, 12. Y Bila era sierva de Raquel. Entonces Rubén se acostó con Bila. ¿Qué sucedió, hermanos? Rubén perdió, fue así, la primogenitura para los hijos de José. Vamos a ver Primera de Crónicas. Por eso es algo muy serio. La cuestión de adulterio, prostitución, es algo muy serio. Esto, hermanos, es vender el derecho de primogenitura. No vendemos nuestro derecho de primogenitura por nada. Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Hermanos, no venda su primogenitura, Señor Jesús, porque José tuvo 2 hijos, entonces obtuvo 2 porciones de tierra. Este es uno de los derechos de primogenitura. Entonces, los vencedores del Nuevo Testamento no vendieron su derecho de primogenitura. Los que luchan por el reino de Dios tendrán el derecho de reinar con Cristo por 1000 años. Y en la eternidad también tendrán la porción doble de tierra, que será en el milenio y también en toda la eternidad. ¿Está bien? Por eso, hermanos, nosotros debemos tener celo para no vender el derecho de primogenitura. Y nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Moisés. Vamos a ver Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 24. Nos dice qué cosa. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, hermanos, nosotros tenemos muchas propuestas de sopas de lentejas delante de nosotros. Las pasiones de la juventud, principalmente para los más jóvenes, también los mayores no escapan de esto, y nosotros tenemos que cuidarnos muy bien de esto. Para nosotros no vender, hermanos, por los placeres del pecado, por los placeres del mundo, nuestro derecho de primogenitura. Estos son los placeres transitorios del pecado. Entonces, hermanos, nosotros preferimos sufrir como el pueblo de Cristo para la edificación de la casa de Dios. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, esto es serio, es serio. No vamos a vender nuestro derecho de primogenitura por nada de esto. Nosotros queremos heredar el reino de Dios. ¿Está bien? Y Gálatas 5.
Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar es algo habitual, no es esporádicamente caer en un error, es una práctica habitual. No seamos estos, no vendamos el derecho de primogenitura. Al final, hermanos, en Génesis 49, el mismo Jacob menciona esto en sus bendiciones finales. Génesis 49, versículo 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hermanos, perdió el derecho de primogenitura. Hermanos, nosotros no seamos estos. Y Génesis 48, versículo 21 y 22, dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé y yo de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Hermanos, esta montaña fue una herencia adicional para José. Y vamos a ver, vamos a volver al 35 donde estamos. Vamos a intentar terminar. Versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manred, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Entonces Jacob visitó a Isaac después de este viaje y fue hasta Manred, fue a Kiriat Arba. Ya había hablado. Kiriat Arba es la ciudad de Arba, de Arba, el mayor de los gigantes de Hebrón, porque Caleb conquistó esta tierra y donde peregrinaron Abraham y Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Pero yo quiero situarlos a ustedes. La muerte de Isaac, ¿saben cuándo sucedió? Sucedió un año antes de que José reinase sobre Egipto. Es allá adelante. Por el registro parece que murió antes. No, pero él murió cuando José estaba en la prisión por salir, llamado para interpretar el sueño de Faraón. Ustedes recuerdan esto, ¿no? Entonces, por esto es importante. Yo hice un gráfico aquí. Los hermanos ya colocaron. Va a estar dispuesto para todos ustedes, disponible para todos ustedes. Oh, Señor Jesús. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Los descendientes de Saúl. Yo no tengo mucho que comentar aquí. ¿Está bien? Capítulo 36. Esaú fue conocido por Edom, por la comida roja. Edom significa rojo. Él vendió el derecho de primogenitura. Génesis 25, versículo 30. Él es conocido como Edom. Y Edom quedó en la tierra de Seir, donde Esaú fue después
que se separó de Isaac. Isaac. Se apartou Esaú se apartó. ¿Dónde está? Versículo 6, né? Aqui, ó. Versículo 6. Levou Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. ¿Por qué? Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Esto es al sur, junto al Mar Muerto, más al sur, y hasta ahí cerca del Golfo, de Ágaba. Entonces, nuevamente aquí dice, eran muchos para habitar juntos. Esta palabra, habitar juntos, viene de nuevo aquella palabra que yo hablé, ustedes recuerdan, de Ashab y Ashat. No se podía habitar juntos. Esto apareció entre Abraham y Lot, no podían habitar juntos, y ahora también con Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque tenían visiones diferentes. Hermanos, ¿quién no tiene la misma meta, el mismo enfoque, la misma visión? No se puede habitar juntos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la misma visión, ¿no es así? Entonces, ¿se puede habitar juntos? ¿No es así? Se puede habitar juntos. Entonces, vamos a leer el Salmo 133 juntos. ¿Podemos habitar juntos o no? Salmos 133. Versículo 1. Esta palabra, habitar unidos, aquí es Ashab y Achat, es la misma palabra, habitar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros somos muchos, pero podemos habitar juntos porque tenemos la misma visión de la edificación de la casa de Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hebrón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y vida eterna. Por eso, cómo es importante que tengamos la misma visión, y hace con que nosotros tengamos cómo habitar juntos para el Señor bendecirnos. Entonces, como Pablo dice en Filipenses 2:2, completad mi alegría. Vamos a ver. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Se puede habitar junto o no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto quiere decir, nada hagáis por rivalidad y vanidad. No estamos aquí para cultivar vanidad de nadie ni rivalidad entre los hermanos, sino que con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no ser egoísta, sino cada cual también por los de los otros. Amén. Entonces, hermanos, el monte Seir es una región montañosa situada al este del Arabá, extendiéndose del Mar Muerto hasta el Golfo de Ágaba, en la actual Jordania. Esaú entonces tuvo 5 hijos. Solo voy a leer aquí, hermanos. Aquellos versículos son muchos, pero no tengo mucho encargo de leerlos. Solo voy a leer lo que yo escribí aquí. Esaú tuvo 5 hijos y 10 nietos, versículo 9 al 14, de los cuales surgen 14 tribus, versículo 15 al 29. Los Horeos habitaban en Seir antes de Esaú tomar posesión de aquella tierra. Entonces eran los Horeos, pero los hijos de Esaú los quitaron de allí
y los destruyeron y habitaron en lugar de ellos, así como Israel hizo en la tierra de su posesión. En Deuteronomio 2:12. Quitaron a los pueblos y tomaron posesión. Esaú también hizo eso. Los versículos del 20 al 30 detallan los habitantes originales de Seir. Allí había 7 líderes tribales, versículo 29, sugiriendo que las 14 tribus de Esaú ganaron ascendencia en la región montañosa de Seir. Los versículos de 31 a 43 comienzan a enumerar los varios reyes que reinaron en Edom. Ya existían reyes en Edom antes de haber rey en Israel. Entonces, los reyes en la descendencia de Saúl surgieron antes de los reyes en Israel. Los líderes tribales o jefes poco a poco se tornaron reyes. Era esto que quería compartir con ustedes hoy. No se olviden, vamos a luchar por Hebrón y vamos a tener la misma visión de Betel, que es nuestro enfoque, edificación de la casa de Dios. Y hoy, hermanos, nosotros vivimos en constante comunión con Dios. Amén.